Qué bueno estar en la casa del Señor con pueblo como ustedes que alaban, glorifican el bendito nombre de Dios y que son tan, pues, gente tan maravillosa de ver cómo buscan del Señor. Ha sido una actividad desde el día viernes bastante fuerte, gracias al Señor, de todo el día viernes, de todo el día martes y hoy domingo. Sé que hay también 2 reuniones generales y pues no cabe duda, hermanos, de que el Señor está en medio de ustedes, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que su pueblo se convoque con esa hambre y sed de justicia, amén, como usted lo está manifestando, amén. Bueno, quiero aprovechar el tiempo al máximo. Apóstol Elías, ¿cuánto tiempo me toca? ¿Qué se hizo el apóstol? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Sí? 1 hora. Vamos a poner 1 hora acá. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos la bendición de reunirnos este día y glorificar tu nombre. Permite que la palabra que vamos a exponer, Señor, pueda ser sembrado en los corazones y que ellos sean bendecidos, porque ese es el propósito por el cual tú la envías. Por favor, ayúdame, Señor, para que mi humanidad no estorbe el fluir de tu Espíritu, y abre nuestro entendimiento, Señor, por favor, para sacar todos los beneficios posibles de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, dele palmas al Señor. Quiero solamente compartirle un pensamiento que tengo en base a cómo es que el Señor nos permite ver como ciertos patrones proféticos o patrones de la forma en la que Él actúa. El día de ayer, uno de mis hermanos, creo que fue el pastor Denis, el que habló de que el Señor se mueve de esa manera. Dios, sin ser cíclico, puede hacer cosas cíclicas, y la Biblia nos avala eso, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que es ya fue, que lo que será ya pasó, y Dios busca, dice, en eso, para ver si hay cosas que se puede restaurar. Ahora, cuando yo pienso en eso, puedo aplicar muchos ejemplos de cosas que después de ciertos periodos se venía repitiendo, como que Dios nos dice: presten atención en las cosas que se hacen en la primera mención, porque llevan una ley. Hay una ley de interpretación en la parte teológica que se llama la ley de la primera mención, y eso significa que cuando se dice una palabra o hay un evento que tiene que ver con las cosas de Dios, todo lo que va a suceder después de esa primera vez nos lleva a que interpretemos, digamos, en el presente, interpretar cómo discernir algo en el presente, y eso es que tienes que ir a la primera vez que se mencionó, porque la primera vez que se menciona algo o sucede algo, tiene la esencia, para que nosotros en un futuro podamos entender que lo que quiere hacer el Señor hoy ya lo hizo en el pasado. Estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nosotros somos pueblo del Señor que cree que el Señor viene pronto, amén. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Todos sabemos, y por eso estamos congregándonos, aprendiendo, creciendo, adorando, muchas cosas que hacemos en orden de que nuestra vida devocional vaya incrementándose y que nuestro corazón cada día esté conectado con Dios, porque le amamos y porque Él nos ama también. El asunto hacia donde lo llevo es que cuando el Señor vino en su primer venida, cuando Él vino como Cordero de Dios, se dieron
eventos sobrenaturales. La primer venida de nuestro Señor Jesucristo fue acompañada con sobrenaturalidades. Había sanidades, habían milagros, habían purificaciones, había milagros de multiplicar cosas, había liberaciones, había cosas que tenían el respaldo del cielo, tenían el respaldo de Dios. Entonces, cuando yo miro eso, imagínense que me puse a la tarea de estudiar el ministerio del Señor Jesús solo en la parte de echar fuera demonios. Empecé a buscar versos y versos y versos y me quedé sorprendido de ver cuántas bases bíblicas en las Escrituras, solo en el Nuevo Testamento, se hablan de que Jesús confrontó poderes. Y me doy cuenta de que 1/3 de su ministerio lo dedicó a confrontar poderes de las tinieblas. Echaba fuera espíritus inmundos, demonios, etcétera. Y de ahí pues el Señor hacía sanidades, hacía milagros, el Señor predicaba y el Señor enseñaba la palabra. Oiga esto. Pero 1/3 de su ministerio fue echar fuera demonios, pero también los acompañó en otro gran porcentaje en hacer sanidades, porque en los días del Señor Jesús había mucha necesidad en lo físico, mucha gente enferma. Y no, hermano, de simples enfermedades virales, sino que gente que había tenido enfermedades por muchos años. Se habla en la Biblia de mujeres o de niñas que hasta 18 años enferma, otra 12 años enferma, y así otros hasta 47 años enfermos sin tener pues una esperanza de que encontrara a alguien que los sanara. Y Jesús viene a activar esos poderes sobrenaturales. Si yo le doy a eso que estoy tratando de describir, la ley de la primera mención, y saber y aceptar y prepararme de que no hay nada nuevo debajo del sol, eso significa que si cuando Él vino la primera vez se dieron todas esas cosas, ahora que Él está pronto de venir en una parucía secreta, vendrán también esas mismas cosas. Lo interesante es que cuando la Biblia nos deja ver acerca de la palabra parucías, porque la parucía pues nos describe, la palabra en sí nos describe un significado de la presencia, de su venida, pero también de sus manifestaciones. Y entonces la palabra en sí, parucía, singularmente, solamente describe eso. Es decir, repito, presencia, venida, manifestaciones. Sin embargo, cuando ampliamos al término plural, entonces entendemos que hay parucías, y eso no lo podemos negar, porque Jesús sigue viniendo, manifestándose y haciendo sentir su presencia. El Espíritu del Señor, lo declaro en el nombre de Jesús, está presente en esta mañana. Aquí está el Señor, hay parucías de parte del Señor. Antes de la parucía secreta, que es un singular evento que estamos esperando, Él, a través de su Espíritu, también tiene parucías para que sucedan las cosas que se dieron en su primera venida. Es decir, de que van a haber milagros, van a haber sanidades y van a haber liberaciones. Hoy, en este tiempo presente, la gente se puede sanar, la gente se puede liberar, la gente puede recibir un milagro. Tenemos que prepararnos para esto. Entonces, basado en eso, quiero decirle lo que pasó cuando vino en su primera venida, para que nosotros estemos atentos y no hagamos cosas que puedan impedir que se susciten las sobrenaturalidades que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces el tema, quiero titularlo así: la dimensión de la puerta de la sobrenaturalidad. La dimensión de la puerta de la sobrenaturalidad. Pero antes de comenzar a explicar en sí la razón por qué he titulado esto, quiero decirle por anticipado
que al haber una puerta, tenemos que pensar que hay puertas, están ahí. La diferencia de la puerta dimensional es si se abre o no se abre. ¿Por qué? Porque la puerta tiene un propósito. Estas puertas que están aquí tienen un propósito. Mire, ahorita están cerradas, nadie puede entrar. Pero si se abren, puede entrar alguien. En lo dimensional así es. Aunque hayan puertas para la dimensión sobrenatural, el punto aquí que vamos a explicar es que alguna se abre o se cierra, dependiendo la actitud. Entonces yo sé que usted quiere entrar por una puerta abierta a esa dimensión de lo sobrenatural, pero déjeme decirle que en la primer venida el Señor vino a hacer milagros, pero no todos recibieron milagros, porque hubieron personas y lugares donde la puerta se les cerró. Entonces vamos a investigar a la luz de la palabra qué cosas nos pudieran cerrar las puertas para que no seamos así como algunos que están aquí en las Escrituras, que le cerraron la puerta a lo sobrenatural a pesar de que tenían necesidades. Ahora, quiero poner una base bíblica que está en Juan capítulo 21, verso 25. Mire qué pasaje este más tremendo, hermano, que cada vez que lo leo me hace meditar profundamente. Dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Oigan lo que está diciendo Juan. Juan, un discípulo que vio desde el principio del ministerio todas las cosas que Jesús hizo. Juan estuvo 3 años y medio desde el inicio del ministerio del Señor hasta que se despidió de él en la cruz, y estuvo con él también 40 días después de haber resucitado el Señor. Siendo así que Juan podría, hermano, darnos detalles de todo lo que el Señor hizo, y que él en el mismo libro, autoría de él, Evangelio de Juan, él escribe muchas cosas respecto a los milagros. Si le sumo también que era consciente, porque era parte del discipulado que el Señor dejó, también supo lo que escribió Mateo, también supo lo que escribió Lucas y Marcos. Él sabía de lo que Mateo, Lucas y Marcos también escribieron, de las cosas que vieron que el Señor Jesús hizo, y él mismo en su propia experiencia también plasma lo que él vio que Jesús hizo. Y ahora se atreve a decir que lo que está escrito y que nosotros tenemos como Biblia o evangelios no es todo lo que hizo el Señor, sino que el Señor hizo mucho más cosas de estas, de tal manera que los libros que se escribieran desde esos días hasta nuestros días no podrían contener todo lo que el Señor Jesús hizo en 3 años y medio. No sé si me estoy dando a entender. Hermano, ¿se puede imaginar lo que Juan está diciendo? Dice muchas otras cosas que Jesús hizo. No, déjeme pensar en voz alta, como que Juan dice: Jesús hizo tantas cosas, pero tantas, que yo no las puedo escribir todas, ni con la ayuda de todos los hermanos que están aquí en Iglesia Restauración, con todos los que estamos aquí reunidos. Imagínense si a cada uno de nosotros nos dieran a escribir un libro de las cosas que Jesús hizo, ni con toda esta bendición de esta congregación lograríamos nosotros culminar los hechos de Jesús. Entonces, ¿qué cosas nosotros no hemos leído todavía que Jesús hizo en su primer venida? De tal manera que se necesita experimentar lo que Jesús hizo en su primer venida y que no está escrito, para comprender entonces que otras cosas no sabemos que Jesús puede hacer en medio de nosotros. Hermano, para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar de repente las cosas.
aunque estén sentenciadas para que finalice aquello, aunque hayan dado un diagnóstico negativo y definitivo, aunque las circunstancias que veamos y estemos, hermano, rodeados de circunstancias negativas, Él puede cambiar de repente las cosas. Dentro de esas cosas estoy pensando también en palabras que se usan por ejemplo, en el libro de los Hechos, donde está escrito lo siguiente, y dice: como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos han leído eso? Ahora, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está? ¿En qué pasaje está que el Señor Jesús dijo es más bienaventurado dar que recibir? Sí, ahí está escrito. Ahí está escrito, sí, ahí leemos. Pero la idea es de que quien está diciendo que Jesús dijo es más bienaventurado que poder recibir, Él dice como está escrito. Es más, como dijo el Señor Jesús y está escrito, más bienaventurado es que dar que poder recibir. ¿De dónde está escrito? No sé si me estoy comprendiendo. Desde ese punto que se dijo que el Señor dijo eso, hacia atrás no hay un texto que digamos nosotros, aquí está, mire, en el Antiguo Testamento no existe. Pero no porque no existe en nuestras Biblias, no quiere decir que no lo dijo el Señor, porque es un apóstol el que lo está diciendo, que el Señor dijo. Entonces, en esa, hermano, realidad es que nosotros debemos de saber y prepararnos, porque en este tiempo van a suceder cosas que ni nos imaginamos que el Señor puede hacer a favor de nosotros. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a sacar adelante. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está preparando para otro nivel y otra dimensión. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a abrir los ojos para ver otro nivel de, hermano, de esas manifestaciones del Espíritu, oír, ver, palpar. A ese tiempo hemos llegado. Entonces, lo impresionante de todo esto es que sí necesitamos comprender qué cosas nos abren la puerta a la dimensión sobrenatural, o qué cosas pueden hacer que se cierre esa puerta de la dimensión de lo sobrenatural. Ahora, hay 4 cosas que cierran la puerta a los milagros, a las sanidades y a las liberaciones. Tenemos que aprender del pasado, de la primera venida de nuestro Señor. Porque como no hay nada nuevo debajo del sol, lo que aquellos personajes vieron, hermano, de que Jesús hizo por ellos y que los discípulos también hicieron, delegados por el Señor, de administrar el poder de Dios, ese es el tiempo, porque el Señor viene pronto. Y entonces este es el tiempo que se repitan lo que se hizo en su primer venida. Entonces, hay 4 cosas que le cierran la puerta a la dimensión de los milagros. ¿Le gustaría conocerlas para no caer en eso? Entonces, lo primero es la irreverencia. Ser irreverente. Saber que está la presencia en el ambiente y que nosotros no la tomemos en cuenta, no reverenciemos y que hagamos otras cosas en vez de estar a la expectativa que esa reverencia hacia Dios me va a beneficiar a mí. La irreverencia entonces cierra la puerta a los milagros. La duda también. No se diga la incredulidad. Pero lo que más puede afectar es el fenómeno de la familiaridad. Quiero que hagamos una diferencia entre la palabra familia a familiaridad. ¿Por qué? Porque familia somos nosotros, somos familias espirituales. Tenemos que aprender a conocernos, amarnos, soportarnos, etc. Así como en casa, ¿verdad? Hay familia biológica que nos conocemos porque hemos crecido juntos o porque nosotros como padres somos los procreadores, ¿verdad? Los que engendramos a nuestros hijos. De tal manera que yo conozco a mi hijo desde que salió del vientre de su mamá.
Mi esposa me conoce y yo la conozco a ella mucho más de lo que usted me conoce, porque somos familia biológica, hay una intimidad más cercana que la que podemos nosotros tener como familia espiritual. Entonces nos conocemos bien, eso es ser familia, pero la familiaridad es un fenómeno psicológico que tenemos que aprender, porque eso, cuando se da un fenómeno de la familiaridad en una iglesia, entonces eso da a luz la incredulidad, la duda y la irreverencia, y eso cierra la puerta a los milagros. Esto es importante, hermanos. Entonces, déjenme ponerle el concepto del fenómeno de la familiaridad, pero me adelanto sencillamente diciendo lo siguiente: el fenómeno de la familiaridad es de que tú mires de que Dios está obrando, sanando, liberando, salvando almas, y que tú te quedes como que nada. Que se den milagros aquí y que usted aguanta, le salió un pie delante de mis ojos y me estoy dando a entender. Trajeron a uno casi muerto y aguanta, oraron por él y se levantó, haciéndose el muerto estaba. Que no nos impacte lo que Dios quiere hacer es un fenómeno de la familiaridad. Que haya liberación de espíritus inmundos y de demonios y no nos impacte es un fenómeno de la familiaridad. Y eso cierra la puerta a los otros milagros que no se escribieron según Juan, que Jesús hizo, y que no habrían libros sobre la faz de la tierra en los próximos milenios capaces de contener todo lo que hizo el Señor Jesús, de tal manera que cuando una persona ha caído en esas cuatro cosas, factores que cierran la puerta a los milagros, nunca verán un milagro de las cosas que Jesús hizo y que no están escritas. Vas a ver que a alguien se le quitó el dolor de cabeza porque se tomó unas mejorales, pastilla para el dolor de cabeza. Así mucha gente mira los milagros. El Señor sana a alguien, no, pero eso lo quita también la medicina. Entonces a ese se le cierra la puerta y nunca va a haber de las cosas que Jesús hizo y que no están escritas según Juan. Ahora, ¿qué es el fenómeno de la familiaridad? Voy a dar el concepto así preciso. Y es que el fenómeno de la familiaridad es considerado un fenómeno psicológico por el cual es neutral el fenómeno. Es neutral. Pero el problema es el siguiente. Repito, el fenómeno de la familiaridad es considerado un fenómeno psicológico por el cual nuestro agrado o desagrado se da por determinado estímulo repetido. Es decir, ver que el Señor hace milagros y acostumbrarte a verlos puede ser de agrado o de desagrado. De tal manera que el concepto sigue diciendo, es decir, el interés aumenta o disminuye con la exposición repetida o por lo familiarizado que se está con una persona o con una cosa. Acostumbrarnos a ver, mire, yo tengo 35 años echando fuera espíritus inmundos y demonios y siempre me impacta. Si no, esto ya lo hubiera dejado. ¿Por qué cree que el Señor me ha permitido escribir 26 libros que tratan con ministración al alma, con sanidad interior, con echar fuera espíritus inmundos y demonios? Hoy nos ha dado una escuela virtual de guerra espiritual, Integritas, de alto nivel. ¿Por qué? Porque yo sigo todavía impactado. En la base de que ¿quién soy yo para detener a un demonio y a un espíritu inmundo? Manifestados, si tienen poderes sobrenaturales, y que su servidor lo único que es grande que tiene es la panza, que por cierto me tuve que traer un tacuche más grande porque los que traía así me llegan ahora, hermano. Estamos afligidos. Mi hermano está afligido porque ahorita está pesando 200, ¿cuántas? No quiere decir. Y además, demonios controlando la vida de personajes
que son más grandes que mí y más fuertes que mí. Una vez me tocó liberar a un tipo, hermano, que yo creí que era el nieto de un Nefelín, porque tremendo hombrón, hermano, y yo hasta me daban ganas de preguntarle, ¿y cuál fue el molde que usaron para hacerte a ti? Porque así el hombrón, y hermano, y bien ponchado, hermano, y endemoniado. Ahí está el pastor Denis, que fue testigo de eso, ¿verdad? Agarraba los hermanos, empezamos a ministrar y se comienza a manifestar y vienen los servidores y tratan de agarrarlo. 3 lo agarraron de un brazo, ¿verdad, Denis? Y le hizo así, ¡fum! Y los hizo volar a los hermanos. Y yo dije, ¿será un milagro que van volando los hermanos? ¿Qué, hermano? El demonio los mandó. Luego otros hermanos lo agarraron y de igual manera a todo el mundo estaba haciendo volar. ¿Usted cree que uno es capaz de parar a una manifestación así? Y de repente me acuerdo que pues el Señor me ha llamado a eso. Y solo le digo, suéltenlo, nadie lo agarre. Y le digo, en el nombre de Jesús te ordeno que doble rodilla. Y pum, cayó el hombrón sentado. En el nombre de Jesús te ordeno que ponga las manos sobre el piso, ¿verdad? Y pum, las puso sobre el piso, arrodillado. Te ordeno, te vengo amarrando al piso tus pies y manos y te ordeno, no te vas a levantar de aquí. Y entonces le empezaba a hacer así, mire, nada había, nadie lo estaba sujetando, no había lazo físico y no se podía levantar, ¿verdad? Quedó pegado a tierra y les dije, ahora, en el nombre de Jesús, déjenlo, empieza a salir, te ordeno, y empieza aquel hombre a rugir como bestia y a sacar cosas de su cuerpo. Hermano, humanamente esto no es posible. Y eso me sigue sorprendiendo a mí. En otra ocasión, me toca con otro hermano liberar a un joven. Por ser joven no quería decir de que estuviera fácil la liberación, porque hay jóvenes bien ponchados, hermano. En mi tierra les dicen bien maiciados. 3 horas teníamos liberándolo, de tal manera que me agoto yo y se agota también el que me estaba ayudando y cae, y entonces el que estábamos liberando queda boca abajo. Y entonces me dice mi ayudante, voy a salir un poco a tomar fuerza. Y le dije, sí, saliste, me voy a quedar yo a supervisarlo. Y me senté en la habitación donde estábamos, agarré la silla y me senté para estarlo viendo. Y yo le dije, Señor, ayúdame, ¿por qué tanta resistencia? 3 horas tenemos y no se va el espíritu inmundo que lo está atormentando, el demonio. Y va de pedirle al Señor, pero mire qué tremendo, porque solo se sale el hermano que me estaba ayudando y se cerró la puerta para él ir a recuperarse, y el tipo me levantó la cabeza así, solo vio que cerraron la puerta, estaba inerte, él estaba tirado, ojos cerrados, cansado también él, y cuando cerró la puerta se levantó y se me quedó viendo y me dijo, así te quería agarrar. Y yo hasta me di la vuelta para ver si a alguien le estaba hablando. Me dijo, a ti te estoy hablando, así solito te quiero aquí, y se va parando, hermano. Y cuando lo voy viendo, lo único que hice fue empezarme a retroceder y tratar de buscar un lugar donde apoyarme y prepararme. Y le dije, Padre, en mi mente empecé a decir, Padre, tú me metiste a esto, ayúdame por favor. Y cuando el hombre se para, me empieza a intimidar y le hace así, y entonces empieza a caminar, y yo no sé de dónde vino algo que lo golpeó en la cintura, porque el hombre se dobló delante de mis ojos y voló, ¡pam!, a chocar a la pared y ¡pum!, cae al suelo. Cuando oye el golpe, entra el hermano que me estaba ayudando y me dijo, ¿qué pasó? Yo todavía estaba sorprendido, ni yo sabía lo que había pasado. Le dije, ¿para qué me dejaste solo? Mira, ya me iba a pegar este demonio. Y entonces, hermano, pero mire si no me sorprende, de que fue como que a alguien le pegara pues como una patada voladora, ¿no? Eso es lo único que puedo hacer, que le pegó en esta parte de aquí, porque delante de mis ojos se me dobló y voló para detenerse en la pared y ahí caer desmayado. ¿Y sabe qué? Esa patada que le dieron lo liberó, volvió en sí.
y quedó libre. Una de las liberaciones donde no he tenido que poner ni mano ni nada, sino que fue el poder de Dios. Eso me sigue sorprendiendo. No dejo que la familiaridad a mí me haga eso, ya no sorprenderme. Noel, ponte de pie. Él es el anciano en el área de administración y liberación de la iglesia. Gracias. Se lo pongo a él por las cosas que voy a decir, que no me las estoy inventando, ahí tengo testigo. Nosotros hemos visto en las liberaciones gente levitar, que delante de nuestros ojos se levanten los aires y no hay nada, no hay truco ahí, hermano. Es más, yo me he subido sobre ellos y me han hecho levitar con ellos. Tenemos gente que se nos ha pegado a la pared, que cuando están liberando los hermanos, dicen: hermano, ayúdenos. ¿Y qué pasó? Está pegado a la pared. Ha de ser el hombre araña. No, eso no. Para darme a entender. Y hemos llegado. ¿Cómo liberamos a un tipo que está así? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cuál es la fórmula? Y bien pegado. La única manera es poner una escalera y tratar de jalarle las manos, hermano, y quitarle una, y después que sube el equipo de liberación para que otro lo despegue la mano y otro pie. Eso es lo único que se nos ocurre en lo humano. Pero Dios da un rema, se hace una declaración de una palabra con autoridad y ¡pum!, se viene solito. A otro le he bajado con una Biblia porque eso es lo que se me ocurrió. ¡Pah! Y ¡pum!, se vienen para abajo. Y cuando ya se despiertan, me dicen ellos: lo que me traspasó la espada. ¿Cuál espada? La que usted me tiró. Me traspasó mi cuerpo. Si lo que te tiré fue la Biblia, pero ellos la vieron como espada. Entonces, ¿qué cosa Dios podrá hacer a favor de su vida? Si usted está esperando un milagro, Dios puede hacerlo esta mañana. Si usted ha venido con una necesidad de que Él cambie de repente algo, usted lo puede recibir, pero le pido en el amor del Señor que no se deje impactar ni absorber por el fenómeno de la familiaridad. Siempre que usted mire algo donde algo el Señor ha hecho en alguien, dele la gloria a Dios, bendiga su nombre, dígale: gracias, Señor, no pasó en mi vida, pero pasó en alguien que lo estaba necesitando. Dios quiere siempre impactarnos como el Todopoderoso, capaz de hacer cosas imposibles a favor de nosotros. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Mire esto. Y ya me quedan 29 minutos y ni siquiera la introducción he introducido. Porque esto es bien tremendo. Ahora, dos bases bíblicas de hombres de Dios que no cayeron en el fenómeno de la familiaridad. Repito, la familiaridad produce incredulidad, duda e irreverencia. Si caemos en eso, va a surgir lo otro, y eso cierra la puerta. Ahora estos hombres que habían visto de lo que Juan dice, escriben lo siguiente, y dice así, miren esto, Hechos 10:38. Dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto dice Pedro. Dice: ustedes conocen cómo es que Dios se movía en Jesús de Nazaret. Interesante, ¿verdad? Y explica todo lo que hizo. O sea que ellos no habían caído en el fenómeno de la familiaridad. Y luego mire lo que dice Pablo cuando escribe en Hebreos, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, le añado, de los siglos.
repetición de milagros, repetición de sanidades, repetición de liberaciones, repetición de prodigios y maravillas. Lo que hizo Jesús ayer lo está haciendo hoy, y Él siempre hará lo mismo. Él no es cíclico, pero sus poderes se mueven cíclicamente. Si hubieron gente que Dios los libró en el pasado, el Señor lo puede hacer este día, librando en el presente de quizás cosas peores, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Señor tiene todo poder. Entonces, termino la primera parte de la introducción y le voy a poner el ejemplo, porque ya vi que me quedó poco tiempo. Solo me puse 1 hora. Hoy vine misericordioso con usted. Entonces quiero llevarlo a un lugar, según la Biblia, que representa lo que le cierra la puerta a los milagros. Dígale que tiene la puerta, no le vayas a cerrar la puerta a la dimensión sobrenatural. Dígaselo, por favor, le doy permiso. Dígaselo. Entonces, veamos la puerta cerrada para la dimensión de los milagros. Tremendo esto. Hay lugares y hay personas donde no sucede nada milagroso por la irreverencia, por la duda, por la incredulidad, pero sobre todas las cosas por el fenómeno de la familiaridad. Ok. Nuestro Señor Jesús tenía aproximadamente 30 años de estar en la tierra. Digámoslo así. 30 años que su vida no era pública, hasta que llega el tiempo que Él va donde estaba Juan el Bautista, donde estaba Juan bautizando para arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús no fue pecador. Él no tenía ni por qué bautizarse en el bautizo de Juan. Sin embargo, lo hizo. A partir de ahí comienza su ministerio y comienza a hacerse público. Quiero decirle así, estoy describiendo lo que he leído y le voy a poner una base. La Biblia dice que inmediatamente de haber sido bautizado, Él se queda en los entornos del río Jordán por poco tiempo, enseñando y predicando. Después de ese poco tiempo, quizás par de días, me atrevo a decir, Él va rumbo a Galilea y se queda en el entorno de Galilea otro poco tiempo, también predicando y enseñando. Pero Jesús tenía en su corazón, oiga esto, ir a la tierra donde creció. Ir a la tierra donde creció. ¿Dónde creció Jesús? ¿Ah? En Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí hay un principio. Cuando alguien tiene algo grande de parte de Dios, a quienes desea primero bendecir es a los de su tierra o los de su casa. Entonces Jesús, después de ese bautizo, las primicias de sus poderes, de sus milagros, de su sobrenaturalidad, la quería llevar a su gente. Qué tremendo, ¿eh? Si a usted lo bendice Dios, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a festejarlo con sus amigos? Primero los de su casa, darles a ellos de la bendición que Dios le ha dado. Jesús hizo lo mismo. Y Jesús conocía bien su tierra. Nazaret era una ciudad con mala reputación, de tal manera que los estudiosos llamaban a Nazaret la llamaban la ciudad de mala muerte, y de ahí era Jesús. Por eso incluso los profetas decían, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? La tenían desechada esa ciudad, pero ahí creció. Entonces la Biblia dice
que cuando él, después de estar en Galilea, va rumbo a su tierra, dice así Lucas 4:14, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Usted puede ver los siguientes versículos que estoy citando ahí, 16, 17, 18, 19, porque los voy a leer, pero como son varios no lo puedo poner en la pantalla y ni estar poniendo diferentes slides, ¿verdad? Para que usted lo vea. Solo lo voy a leer porque me imagino que usted tiene Biblia. Entonces, dice que se extendió tanto la fama de él y todo el mundo hablaba bien del Señor. Esto fue en Galilea. Empezó a hacer cosas en Galilea, a hacer el bien en Galilea, pero no era su región, porque él tenía el anhelo de llegar a su tierra donde creció. Por eso dice el verso 16, se lo voy a leer, dice, después de esto, después de que estuvo en Galilea y se extendió su fama, dice la Biblia en el verso 16 que Jesús se fue a Nazaret. Dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado, según su costumbre. Jesús se crió en Nazaret y como todo judío iba a la iglesia, hermano. La sinagoga figura de la iglesia. Iba a la iglesia desde pequeño porque sus padres, María y José, temporalmente sus padres, lo llevaban a la sinagoga. Se crió en la iglesia. Déjeme pensar en voz alta. Era de aquellos niños que andan corriendo en la iglesia y que sus papás tienen que andar detrás del niño para agarrarlo, o que los servidores agarren a ese niño, agárrenlo y siéntelo, qué desorden. Déjeme pensar en voz alta. Así era Jesús, corría, hermano, se crió en la sinagoga, se crió en la iglesia, todos lo conocían. Por eso cuando el Señor lo inicia en el ministerio, lo primero que quiere es ir a la sinagoga donde lo vieron crecer, donde corría en la sinagoga. Cuando yo miro a los niños que andan danzando, qué chulos, hermano, me dan ganas de abrazarlos. No sé, iba para afuera y vi un niñito bonito ahí, y lo único que se me dio ganas, le agarré su mejilla. Ay, que papayito, te bendigo, porque tengo corazón de abuelo, tengo mis nietecitos. Y entonces miro a todos así, con esa ternura, con ese amor. Bonito el muchachito, hermano, bien peinadito, así su pelo para arriba. Hasta le toqué el pelo para ver de qué te pones para ponerme yo, porque su pelito bien bonito. Ok. Entonces Jesús, dice la Biblia, que llega a su tierra donde se había criado, y ahora ya inaugurado en el ministerio terrenal, llega a la sinagoga donde por costumbre iba. Y dice entonces que entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Verso 17 está ahí. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito, y comienza a decir: mi bendito Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, y a proclamar un año de jubileo, o a proclamar el año agradable del Señor. Lo estaba leyendo delante de todos aquellos que lo vieron crecer. Y dice la Biblia en el verso 20 que después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. La Biblia dice que todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido
ante ustedes esta profecía. Jesús les estaba diciendo de lo que profetizó Isaías, de que un día vendría el ungido del Señor, de aquello que dijo Isaías y que yo lo he vuelto a recordar leyéndoles el libro. Ese soy yo. Delante de sus ojos se está cumpliendo lo que está escrito. Yo soy de ese que profetizaba Isaías. Yo he venido para proclamarles buenas nuevas a ustedes. Yo estoy aquí de parte del Señor para decirles que Él me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. Y no solo eso, sino que a proclamar el año agradable para ustedes. Es tremendo, hermano. Nosotros solo leemos que dice que sus ojos estaban fijos. Mire cómo hago los dedos. No voy a apoyar a nadie. Eso, que pusieron sus ojos fijos, tiene una enseñanza. Y esto lo comprendí cuando fui a ver por qué otras versiones dicen tenían sus ojos clavados. Viene de la idea de un clavo. Usted sabe que con las miradas uno quiere decir mucho, ¿verdad? Solo con la mirada alguien intimida. De hecho, se maneja supersticiosamente y decir mal de ojo le han hecho. Y los que hacen mal de ojo fijan la mirada en alguien, en un niño, para hacerle un mal. Con la mirada uno puede tratar de seducir a alguien, o con la mirada puede estar diciéndole que está en desacuerdo de algo, y así estaban ellos. La María Félix, yo creo que de ahí agarró algo y levantaba la mirada así. ¿Sabe qué significaba eso? Que estaban enojados y que estaban rechazando a Jesús. Y no creían que Él podía ser el ungido porque lo habían visto crecer en la sinagoga. Lucas 4:16, llegó a Nazaret donde se había criado. Ahora déjeme leerle otro pasaje y a ver para dónde lo llevo. Espero que me ayude el tiempo, ese es mi problema, hermanos, pero yo quiero dejar bien claro esto. Marcos 4:6:1 dice, salió de allí y fue a su pueblo, lo que acabamos de leer, pero ahora es del punto de vista Marcos, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía, ¿de dónde le viene a todo esto? ¿Quién le ha dado esta sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? Mire, el fenómeno de la familiaridad está plasmado aquí. ¿No es este el carpintero? Oh, como que era cualquier oficio. ¿No es este el carpintero? Ni siquiera decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, el hermano de Santiago, de José y de Judas y de Simón. ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y estaban sorprendidos. Él estaba sorprendido de su falta de fe. Entonces, ¿por qué no tenían fe? ¿Por qué eran incrédulos? Por el fenómeno de la familiaridad, y que está plasmado ahí. ¿No es el carpintero? ¿No es el hijo de José y de María? Si esos pobrecitos no son nadie aquí. Y no sus hermanos, los 4 hermanos vienen también aquí a la sinagoga. Y no las hermanas de él, son las que venden talento. No sé si me estoy dando a entender. Son las que venden comida allá afuera. ¿Cómo va a ser él algo grande? Y dice que eso impidió que Jesús hiciera hacer milagros.
Wow, hermano, que no pasa eso en esta casa. Que no vaya a pasar eso en esta casa. Porque Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que esta casa se conozca para todo México como la casa de la habitación de la gloria de Dios. Donde la gente vea, allá hay sanidades, allá hay milagros, allá hay maravillas. Y que de todo el mundo vengan a ver y comprobar lo que aquí está sucediendo, y queriéndose llevar un poco de esa gloria para sus lugares de origen. Y eso va a ser posible si ustedes, hermanos, siempre permitan que la obra que el Señor haga les impacte en su corazón, y glorifiquen al Señor y le den gracias al Señor, y que quieran más de eso, cada día más de eso. Y que se cumpla lo que está escrito: yo haré de ti la habitación de mi gloria. Ahora me voy a apurar. Lucas 4:20 dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La palabra fijos en el griego lleva la idea para describir a una víbora que inserta sus colmillos en una víctima. Lo estaban queriendo decirle con la mirada que no estaban de acuerdo. Es decir, que lo miraban como queriendo clavarlo con la mirada, y por eso algunas versiones usan la palabra clavados en él. Miren la siguiente versión, dice: y habiendo arrollado el volumen, lo entregó al ministro y se sentó. Y los hijos de todos en la sinagoga estaban clavados en él. Eso significa como una víbora cuando clava sus colmillos en su presa. Así lo miraban todos. Lo rechazaron. No recibieron nada. No aceptaron los milagros. Entonces, déjenme explicarle de qué se jactaban ellos. ¿Cuál era el orgullo para no aceptar a uno que había crecido entre ellos y que ahora estaba bajo la unción del Todopoderoso? Aquí hay otra enseñanza. Dios te puede usar a ti. Si Dios te ha permitido que crezcas en esa casa, solo Dios sabe si eres tú el que Dios va a usar para activar milagros y sanidades, y que eres de esta región. Mire, yo he venido con hoy 5 veces a esta ciudad. La primera vez que vine se me presentó un duende en un hotel. Y cuando se me presentó y empezó a hacer ruidos extraños, yo estaba hablando con mi esposa por teléfono, y fue ella, me dijo: ¿y eso qué es? Y le dije: yo no sé. Y cuando abro la cortina en el hotel donde estaba, es un hotel que lo vi hoy que andábamos, Daniel, no sé si anda por ahí, Daniel, el hermano que nos está trasladando. Le pregunté, yo le dije a él: en ese hotel estuve yo hospedado la primera vez que vine. Y entonces, cuando yo oí ese ruido, abrí la ventana y vi un duende que me empezó a emitir sonidos horribles, y mi esposa me dijo: ¿y eso qué es? Le dije: no sé, es un demonio, es algo pequeñito que me está gritando por la ventana. Y cerré la cortina: en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre, me vas a dejar dormir y todo. Cuando abrí ya no estaba. Y me inquietó eso. Yo dije: ¿pero por qué el duende aquí? Y me fui a investigar qué quiere decir Chiapas. Y quiere decir ciudad de los duendes. Investíguenlo. ¿Ah? No oigo. San Cristóbal, perdón. San Cristóbal. Sí, gracias. Sí, Chiapas es el estado, ¿verdad? San Cristóbal quiere decir ciudad de los duendes. ¡Ja! Chiquitos pero matones, puro Pancho López. Y entonces Dios va a levantar gente de aquí, que tiene el sistema inmunológico de aquí, para poder confrontar potestades de aquí.
que son las que pueden estar impidiendo los milagros, las sanidades y las liberaciones. Yo he venido de parte de Dios invitado por su apóstol, pero yo, si usted me recibe, yo puedo dar de lo que el Señor me ha dado. Lo que tengo te doy. E imparto primero al apóstol de esta casa la unción y poder de liberación. Que se abra la revelación de los principios en guerra espiritual. Y a todos los siervos que reconocen su autoridad. Y a toda la iglesia que reconoce esta casa. Y a los que estamos aquí reunidos. Reciban de parte de Dios. Ustedes que son originarios de esta tierra. Y serán usados de parte del Señor. En el nombre de Jesús reciba. En el nombre de Jesús reciba. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Añádale fe. Y déjese impactar siempre. Entonces, Nazaret, en primer lugar, la palabra Nazaret, de donde él era, es de origen incierto. No hay una traducción etimológica del significado de la ciudad Nazaret. No hay. Si alguien busca, lo único que va a encontrar que Nazaret es un lugar en Palestina. Y no se menciona, oiga esto, ni siquiera en el Antiguo Testamento. No hay una referencia en todo el Antiguo Testamento. Ningún patriarca habló de Nazaret. Entonces, mire esto, características. Le voy a dar características de cómo era la ciudad para entender por qué Jesús le dio prioridad para ir a hacer milagros. Era una ciudad donde el Señor quería cambiarle el estatus de esa ciudad. Hay ciudades que son conocidas por brujería, por hechicería, por prostitución. Hasta ya se me pega la luenga. Hermano, por crímenes, por vandalismo, por tráfico, por extorsiones, etc. Y Jesús quería cambiarle el estatus. Y que se conociera Nazaret, porque ahí el Señor se movió e hizo milagros. Porque Nazaret, como repito, ni siquiera en el Antiguo Testamento se conoce. Pero mire entonces cómo era. Y aquí quizás voy a ir cerrando porque le prometo hablar en lleno en mi siguiente participación. Me quedan 4 minutos. Nazaret era una ciudad muy pequeña y aislada en la Baja Galilea. Tenía una población pequeña. No tenía carreteras principales y prácticamente no había empleo. Es más, José se fue a trabajar a otras ciudades, porque ni siquiera trabajo había, no había creatividad, no había productividad, no habían recursos. Era una ciudad casi abandonada. Tercero, la gente de Nazaret era bastante religiosa. 4, tenían una visión del mundo muy pequeña y estaba muy cerrada a las nuevas ideas. Básicamente Nazaret era una comunidad de viajeros de la lujosa ciudad de Séforis, que se encontraba a unas 4 millas al norte. Como vereda la agarraban los turistas. No se detenían ahí, como vereda nada más. Séforis era el lugar donde trabajaba la mayoría de la gente de Nazaret, incluido José, el padre de Jesús, que estaba en el negocio de la carpintería. Al ser una comunidad pequeña y cerrada, Nazaret era un lugar donde todos parecían conocerse, todos se conocían, familiaridad. Tal fue el caso de Jesús. Su familiaridad con Jesús y su familia hizo que la gente lo viera común y corriente al Señor y no como el ungido del Padre. Por lo tanto, no pudieron verlo como realmente era y en consecuencia no pudieron recibirlo como el Mesías enviado por Dios. Nazaret era el lugar para que Jesús estableciera su base de ministerio para la nación de Israel. Él fue no solo a hacer milagros, sino a poner los fundamentos de su ministerio. Ahí iban a oír enseñar al Señor, que formara líderes, que los enviara por todo el mundo. La intención de Jesús era ahí poner la base de su ministerio.
Otra informe de Nazaret, que era un pueblo de mala muerte, era una ciudad desconocida y de mala fama, tan insignificante que en el Antiguo Testamento no se menciona nunca, nunca se menciona. Oiga esto, incluso cuando el libro de Josué describe la región de Galilea, no menciona Nazaret, ni siquiera Josué. Tampoco lo nombra Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I, al describir las guerras de los judíos contra los romanos, menciona 54 ciudades de Galilea, pero ignora Nazaret. Y Jesús no la ignoró. Era su tierra. El Talmud, que es un recurso de sabiduría judía, dice: una antiquísima colección de escritos judíos enumera una lista de 63 ciudades galileas, entre las que está ausente Nazaret. Ni siquiera la sabiduría de hoy de los judíos en el Talmud habla de Nazaret. Ni Josefo, el historiador, hermano, que da información tan tremenda de aquellos días, no menciona a Nazaret. En el Antiguo Testamento no mencionan a Nazaret. Y el bendito Jesús tenía una urgencia después de que fue bautizado, después que predicó en los alrededores del Jordán, después que fue a Galilea. Su corazón sentía: es que tengo que ir donde me he criado, donde me han visto, donde mis hermanos, los de casa, aquella ciudad insignificante. Quiero ir ahí a hacerle los milagros, porque hay mucha necesidad. El diablo ha atacado a muchas familias, y ahí tengo que ir para que la unción que está sobre mí llegue a ellos y ellos me puedan recibir. Por lo que dijo el profeta Isaías, lo hizo tal como leímos y no lo recibieron. No lo recibieron. Y dice entonces ahora Mateo, dice: y los tenía desconcertados. Pero Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Y no hizo ahí muchos milagros por su falta de fe. Fue rechazado en su propia tierra, en su casa y los suyos. Entonces, Nazaret representa el lugar donde la puerta a los milagros está cerrada. La dimensión de los milagros está cerrada por su rechazo y por el fenómeno de la familiaridad. ¡Qué exacto terminé! Primera vez en mi vida que me pasa eso. Ok. Como me toca predicar más tarde, entonces vamos a ver qué es ahora la puerta abierta para la dimensión de los milagros. Por eso no falte más tarde al servicio. Si usted quiere saber cómo se abre la puerta a los milagros, después de que no lo reciben, le pongo esto en oscuro, porque hay que abrir la puerta. Después de todo esto, el Señor escogió a otra ciudad como el lugar donde puso la sede de su ministerio e hizo muchos milagros. Hágale así. Qué tremendo, hermano, esto. Ok. Hablemos de su casa, de su propio hogar. Puede ser. Solo voy a poner el ejemplo. No estoy diciendo que es su casa, solo quiero que piense en su casa. O puede ser su casa, figura de la ciudad, que está cerrada la puerta a los milagros, o puede ser su casa, figura de la ciudad, que tiene la puerta abierta para los milagros. De cualquiera. De la puerta abierta, pero tenemos que saber. Hoy ya supimos lo que no debemos hacer para que la puerta no esté cerrada. Pero hoy vamos a ver, más tarde por supuesto, lo que hay que hacer para que se mantenga abierta esa puerta. Y su casa va a ser visitada por el Espíritu de Cristo. Ahí estará la sede del poder de Dios.
Ahí se van a dar milagros, sanidades, liberaciones, salvación, conversión. Ahí van a suceder cosas maravillosas. Ahí va a haber multiplicación de cosas. Ahí vamos a oír y vamos a ver cosas. Y de ahí ese poder saldrá para bendecir a otros. Dale palmas al Señor de la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Siempre que me dicen, el Señor hizo un milagro, siempre les digo, contame por favor. Y cuando me están contando, me quedo así, ¡ah, qué tremendo! Les digo, ¡wow! Y aunque lo que me están contando muchas veces, ese milagro Dios lo ha hecho con otra persona y la otra persona me ha contado, pero cuando me lo cuenta otro, no me quedo así, ¿verdad? Insensible. Oh, sí, ya me lo contaron como 100. No sos el primero que hace el milagro. Me impacto, porque cuando tú vives con esa expectativa, tu puerta de milagros está siempre abierta a lo sobrenatural. ¿Me prestan 5 minutos, apóstol? Por favor, ¿cuánto me prestan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¡Aleluya! ¡Qué generosos son ustedes! ¡Aleluya! No, rapidito, mire. Vive Jehová delante de quien estoy, que no puedo decir nada que no sea cierto. Ahí tengo un testigo, y no es testigo de Jehová, es verdadero testigo en Cristo Jesús. Mire, nosotros fuimos atacados fuertemente en nuestra congregación con el COVID-19, después de un evento de guerra espiritual. Estábamos en un evento de guerra espiritual y llegó un hermano a participar del evento que venía de Europa, de Francia y de Italia, donde estaba el mero brote, y no nos dijo que debía venir. Y era asintomático, no traía síntomas él, pero traía el virus, hermano, y contaminó a varios. Hasta yo me fui en la colada, hermano. Hasta mí, yo estuve batallando, tirado en la cama, soportando eso. Bueno, el Señor me dio la victoria, salí de ahí. Y aquí estoy para la gloria de Dios. No soy portador de eso. Renuncio, reprendo y rechazo y regaño. No me vaya a decir, uy, cruz, que venga Jesús. Mire, se me enfermaron 5 graves candidatos a la muerte. Uno de ellos fue también de Honduras, lo conoce también Denis, que había llegado también ahí. Y empezamos a interceder. Hago una convocatoria de intercesión a todas las naciones, toda la escuela de intercesores, la red global de intercesores que represento y que tengo una escuela también de eso, todos unidos, hermano, orando por esos 5 hermanos que estaban sentenciados a morir. Llamaban a sus familias, venga a despedirse, él ya no lo va a hacer, todos en coma, intubados, hermano. Usted ha visto fotografías, usted sabe lo que es eso. Y entonces, hermano, no puede ser, Señor. De ellos 4 eran ovejas mías y uno era un siervo que había llegado a participar allá al evento. Dios mío, no puede ser, no me los arranque. Ahí están mis hermanos, lloraban, Señor, son hijitos espirituales que me han dado, Señor. Yo me niego, no acepto, Señor, que se vayan, que mueran en esta infección. Bueno, el asunto es que el Señor me empezó a mover proféticamente. Un día, mi hijo primero se iba, mientras estábamos intercediendo, mi hijo se iba al hospital, ¿verdad, Noel? A orar, donde estaban nuestros hermanos. Y un día nos vamos con los ancianos, y los ancianos se llevan chofares. Nos ponemos frente al hospital, éramos como 30, 40 carros, toda la familia de los ancianos salieron y empezamos a poner nuestras manos dirigidas al edificio del hospital, hermano. Y entonces vienen de ellos y empiezan a sonar chofares, hermano, pero a sonar chofares, y empezamos a decretar y atar el espíritu de muerte, que no iba a tocar a ninguno de nosotros. Y oiga esto, mire cómo se empieza a dar la sobrenaturalidad. Se empieza a desatar una bandada de cuervos, pero exagerada,
Tengo 25 años de vivir en Oregón y nunca he visto eso. Entonces una bandada de cuervos que de repente en guerra espiritual, yo enseño que los cuervos son los que cuando surgen en bandada es porque ellos te avisan de que va a haber muerte. Ellos pueden oler la muerte, los cuervos, y entonces empieza un movimiento de animales, hermano, y empezamos a reprender esa bandada de cuervos y alejarlos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Ese día se murieron 10 personas y nuestros hermanos seguían vivos todavía después de ese ataque, ¿verdad? Pero no estaba en paz, yo no estaba en paz. Yo dije, no, uno de ellos era el más grave. Y llaman a su esposa y le dicen, venga a despedirse, él se está muriendo. Y sabe qué tremendo, cuando nos llaman, su corazón se está parando. Nosotros le dijimos, díganle que por favor le apliquen. ¿Cómo es que le llamarían el darle la asistencia de hacer que su corazón, ¿verdad? No se pare? ¿Y sabe qué? Los doctores se negaron a hacerlo. No le vamos a hacer eso, lo vamos a dejar ir. Es que ya no tiene sentido que él viva. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Ese hijo no se me va. Ese es un hijo espiritual que Dios me ha dado. No se me puede ir. Me niego a que se vaya. Y un día domingo nos vamos con mi esposa al hospital. Antes de irme a predicar, nadie entra a los lugares que están restringidos. Nadie. Por eso se mueren los pacientes solitos. Pero yo tenía que entrar a ese cuarto. ¡Qué locura! ¿Quién se le ocurre irse a meter a una habitación que está contaminada del virus? Pero yo he creído en los poderes sobrenaturales. Y mi esposa también. Y mi hijo Douglas también. ¿Y va a creer que nos vamos a meter? Y entonces llegamos, ¿verdad? Y está ahí la barricada de doctores, de seguridad, esto y lo otro. Y entonces llegan, ¿y ustedes quiénes son? Como pues en teología dicen que soy doctor. Yo tengo título de un doctorado en teología. Entonces, ¿y ustedes quiénes son? Y me dijeron que de ahí solo el equipo médico puede entrar. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy doctor. ¡Ah, el doctor! ¡Shh! Póngale, ahí viene el doctor. Y ella también, ella es doctora, es mi doctora, mi esposa. Mario, cállate, sujétese. Y nos van vistiendo, nos ponen zapatos, nos ponen un traje amarillo, guantes, mascarilla y un tubo en la cabeza, puro astronauta. Hermano, y nos van metiendo cuarto por cuarto, una puerta cerrada. Tocan y viene un enfermero. Sí, es el doctor, viene a ver a Miguel. Ok, que pase, vamos aquí. Híjole, ya estoy adentro y empiezo a hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad de este lugar, Padre. Todo espíritu de muerte se va a sujetar. Y mi esposa también orando. Otra puerta que se abre, toca el que nos llevaba y se abre. Sí, ¿quién es? Doctor, también pase, hermano doctor. Y cuando me ponen enfrente veo los vidrios donde estaba mi hermanito, hermano, ahí en coma. Y se me quebranta el corazón. Y mi esposa empieza a llorar. Y ella me agarra de las manos. Temblaba mi esposa. Decía, vamos a entrar a ese cuarto. Si a eso venimos. Si somos los doctores. Y nos abren el cuarto, hermano. Y nos acercamos a la orilla de la cama de uno infectado con COVID. Vive Jehová delante de quien estoy. Vive mi Señor que estoy hablando la verdad. Y ahí estaba la enfermera, la que estaba custodiando, porque había una como que tenía el don de sospecha, ¿ves? No me vio tan cara de doctor, me vio cara de centroamericano. Nada bueno puede salir de la tierra de donde viene este. Espérate. Y cuando estaba ahí, yo traía un bote de aceite, pero no me lo podía sacar, porque me sacan ellos a mí. Y entonces empiezo a orar, Padre, que le duela el estómago. Mire, le pedí perdón al Señor después de esa oración. Señor, que le duela el estómago a esa mujer. Señor, que se vaya para el baño. Ahorita, Padre, desato en ella un dolor de estómago. Y la mujer empezó a decir, regreso en unos segundos, que le vaya bien.
Y cuando nos cierran la puerta, le digo, sí, mamita, toma aquí, unjámosle los pies, ungíle la cabeza, y empezamos a ungir a ese hombre de pies a cabeza, y él comienza a estremecerse, hermano, comienza a sacudir. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te desarraigo ahora mismo de esta habitación y te prohíbo llevarte a este cuerpo. Este hombre me es necesario para el ministerio, porque me ha reconocido mi autoridad, lo he discipulado por años, he reconocido el don que tiene, y ahora vengo a decirle que va a levantarse de esta cama para la gloria de Dios. Para resumirle, hermano, no se murió, está con nosotros. Los 5 que estaban sentenciados a muerte, cada uno de ellos está con su familia, y a este lo tuve que ungir como profeta de orden primario en nuestra congregación. Es uno de los profetas que todavía para profetizar, a pesar que tiene la gran marca aquí donde le habían colocado el tubo, ahora profetiza y dice, así dice el Señor, pueblo mío, aquí yo estoy con vosotros, yo soy el Dios de lo imposible. Así nos profetiza, ¿verdad? ¿Sabe lo que le dije? Cuando estaba ahí en la cama sentenciado a muerte, me puse sobre su oído y le dije, cuando salgas vamos a cantar juntos. Y sabe, hermano, hay 2 cantos que a mí me hacen pedazo mi corazón, y los he cantado toda mi vida, y cada vez que los oigo vuelvo a llorar como la primera vez. Yo se lo dije, vamos a cantar juntos. Y después, días después, semanas y meses después, que él había salido del hospital, llegó un día, hermano, flaquito, se consumió todo en el hospital. Llegó con su tacuche, que ni le quedaba, hermano, puro clavillazo se miraba, porque había perdido tanto peso, ¿verdad, hermano? Pero ese día estábamos cantando ese canto, y lo veo venir, ahí viene Miguel, y solo llegó a la par y me dijo, jefe, aquí estoy para cantar juntos, aquí estoy, jefe, papá, aquí estoy, papá. Y le agarré la mano y nos pusimos a cantar juntos. Y jamás en mi vida me he sentido tan acompañado con una voz tan fea, pero tan sabroso cantar. Vos no te sabes, soy un milagro y estoy aquí. Vení, ¿podría prestarme al mariachi? Vení, cantarlo y va a oír usted. Ay, ese canto. Y así termino. Porque tú vas a aprender a cantar y a decir, soy un milagro y estoy aquí. ¿No se la saben tus hijos, apóstol? Híjole, hermano, ya me metí en problemas. Ay, Dios, es que yo no sirvo para cantar. Mire, en mis primeros pasos en el ministerio, yo le hice de todo, tratando de encontrar a qué me había llamado el Señor. Yo le hice de servidor, de diácono, de coordinador, de evangelista, le hice de todo, hasta de director de alabanza. Y la gente lloraba cuando me oía cantar a mí, pero de lástima. Nunca hubo una noche que pudiera entender la salida del sol y la esperanza, y no hubo lugar que pueda contener las lágrimas de Jesús que me levantan. Habrá un milagro dentro de mí. Ay, ¿cómo hago? Venite, jamás en la vida te he necesitado tanto como este día.
Y tenés micrófono. No tienen un... Ay, hermano, prepárese para derramar su corazón, porque usted tiene que ser ese milagro que canta al Señor. Tú eres un milagro de Dios. Eres un milagro. Eres un milagro. Tu casa es un milagro. Tus hijos son un milagro. Tu matrimonio es un milagro. No tener salida. A ver, la leo yo. A ver, ¿dónde aparece? Ok. Ay, Dios mío. ¿Cómo diría? No hay oscuridad. Yo estoy para el tigre para cantar. Que pudiese impedir la salida del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús que me levantan. Habrá un milagro dentro de mí. ¿Ustedes se la saben? Venite pues. Amado apóstol, ¿tú la sabes? A ver. Parecía imposible aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Vamos, ahora con todo el corazón. Aquello que parecía levante sus manos. Sí, Señor. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Cántale, porque eres un milagro de Dios. Aquello que parecía sí, Señor. Imposible. Aquello que pensó destruirme alguna vez, aquello que me había sentenciado, no tener salida, que decía que no me iba a levantar, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Si Dios ha tocado su corazón y usted quiere un milagro, véngase, hermano, corriendo y reciba de parte de Dios lo que puede hacer este día el Señor en tu vida. Parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Si estás aquí, Dios te guardó de la muerte, de la destrucción, de la maldición, de los rechazos, de la amargura, del tormento, de los ataques demoníacos. Eres el milagro de Dios. Parecía no tener salida. Recibe. Aquello que Recibe tu milagro. parecía ser mi muerte. Recibe tu liberación. Mas Jesús cambió Recibe mi tu suerte. sanidad. Soy un milagro y Recibe la obra allá arriba. Reciba aquellos que venían sin esperanza y creyendo que no iba a haber un cambio. Te dice el Señor, tú eres un milagro. Tú eres un milagro. Y hoy le puedes cantar al Señor. Aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Sí, Señor. Aquello que parecía imposible. Sí, Señor, sí, Señor. Obra, que sea, Señor. He declarado el milagro. No te He declarado tu palabra, Señor.
Yo creo Acérquese en al los Señor, milagros. acérquese al Por Señor. favor, aquellos Vamos, que han vamos, creído vamos. la palabra, la obra Aquellas que barreras que impiden que ese milagro suceda, la incredulidad, la duda, la falsedad, hoy se ha reprendido en el nombre de Jesús. Se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. ayúdenme a ministrar. Eso es, eso es. En el El nombre Señor va a hacer un milagro en tu vida. Pastores, Recibe. pastores que están aquí, acérquense. Pastores, vamos a ministrar. Vamos, acérquense en el nombre de Jesús.